Bienvenidos a Voces para Vivir Saludable, un podcast donde la salud se entiende fácil. Desde Vivo Saludable inauguramos este espacio de diálogo y escucha activa con la voz de los expertos. Aquí contaremos experiencias, consejos y con la mano de aliados contaremos todo lo que está al alcance para cuidar tu salud en cada etapa de la vida, porque nuestro propósito es simple: inspirarte a vivir mejor. Bueno, y qué mejor que hacerlo que este año que estamos cumpliendo 15 años de nuestra carrera, con la cual hemos inundado toda nuestra ciudad de camisetas azules. Vemos la camiseta de la 15K, la vemos en las ciclovías, la vemos en diferentes espacios. Manifestamos nuestro compromiso desde Allianz con la salud de los colombianos, con mantener el deporte y apoyar el deporte. Bueno, y para esto hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos y es el corazón y el deporte, principalmente del running, que está tan de moda entre comillas y muy celebrado por todos. Hoy nos acompañan dos expertos en el tema y es el doctor Oscar Pérez y el doctor Héctor. Les doy la palabra para que se presenten. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí en la Cardio. Como dijiste, mi nombre es Oscar Pérez, soy cardiólogo clínico en Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Y estamos haciendo este espacio que yo creo que es muy importante para todos los runners, los atletas en el país, y darles algunos consejos para que puedan hacerlo de una manera muy responsable. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Parra, soy médico, especialista en medicina del deporte. Bienvenidos a la Cardio. Es una institución donde el corazón es lo más importante y hay que unir eso, las carreras, el deporte, pero siempre cuidando el corazón. Bueno, muchas gracias. Y para empezar, quiero empezar preguntando, doctor Oscar, ¿cómo percibe el running frente a la salud cardiovascular y esta práctica cómo se puede considerar dentro del hábito de vida saludable? El running está incluido, el atletismo, trotar, correr, está incluido dentro de los ejercicios que se recomiendan para mantener una buena salud cardiovascular. Nosotros recomendamos normalmente a las personas hacer ejercicios de moderada intensidad para mantener la salud cardiovascular y el running está dentro de ellos. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer ejercicio de mayor intensidad y cada vez de mayor intensidad, debemos tener mucho más cuidado y prestarle mucho más atención, porque a medida que aumentan las cargas de entrenamiento en el atletismo y en cualquier otro deporte de fondo, el corazón comienza a sufrir algunos cambios y hay que estar muy atentos a esos cambios y hay que estar también muy atentos a esas señales que comienza a dar el corazón cuando puede enfermar. Entonces es muy importante, digamos que es saludable, se puede hacer y se puede hacer de una forma segura, pero hay que ser muy responsables con la práctica del running. Completamente de acuerdo, y más porque, como lo decía, cuando empezamos está entre comillas de moda, entonces salgo a correr donde no elegimos, y lo digo también por experiencia, no elegimos unos buenos tenis, no elegimos una buena indumentaria y suceden muchas cosas cuando ya esto se nos va en larga y corremos una hora y se empiezan a presentar que las ampollas en los pies, que el dolor en la entrepierna, que la pisada obviamente me empieza a molestar. Entonces ese tipo de cosas es importante y gracias por estar acá y darnos toda esta información asociada pues a lo que los runners y los corredores aficionados en la 15K nos van a acompañar próximamente. Doctor Héctor, ¿cuáles son los beneficios exactos para las personas aficionadas que lo practican de forma no tan regular ni a un nivel tan alto? ¿Y cuáles son los riesgos que también se pueden presentar? ¿Nos puede contar? Claro que sí, es una interesante pregunta. Los beneficios son muchos y es los beneficios que tiene la actividad física para la salud, ¿no? Empezamos desde la mejoría de la salud cardiovascular, prevenir eventos cardiovasculares catastróficos como infartos o muertes súbitas, mejorías en nuestra salud mental, estado de bienestar, disminución de ansiedad, depresión, disminución de grandes tipos de cáncer, por ejemplo. Lo hace la actividad física de forma regular y el running es parte de ello. ¿Cuál es el riesgo? Como lo decía el doctor Oscar, el no hacer el sedentarismo es un riesgo. Entonces ya prepararme para correr una 15K
me está haciendo muchas cosas benéficas para mi salud. Pero si no lo hago bien, si no tengo un adecuado cuidado o si mis zonas de entrenamiento no las conozco, voy a poner en riesgo mi corazón. ¿Riesgo de qué? De una muerte súbita, riesgo de un evento cardiovascular, riesgo de una lesión osteomuscular. Entonces tengo que llevar un balance entre la actividad física saludable y el riesgo para la salud. Y aquí hay algo importante que menciona, doctor, y para todo eso siempre hay que hacernos un chequeo, ¿cierto? Para saber cómo estamos. ¿Cuáles serían esos chequeos indispensables que recomendamos no solo para los corredores aficionados, sino para también ya un atleta que se dedica a hacer media maratón, maratón? ¿Qué sería ideal y cada cuánto debemos hacernos esos chequeos con ustedes? Entonces, es una muy bonita pregunta porque normalmente lo que nos preguntan por lo general es, doctor, ¿qué exámenes me tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer no es un examen, un electro, no. Lo primero que hay que hacer es ir al médico, hacer un examen físico, un interrogatorio dirigido hacia los síntomas de la persona que tenemos al frente, del corredor, evaluar toda la historia deportiva, de cómo es, desde cuándo empezó. No es lo mismo una persona que empieza a los 10 años con atletismo de alta intensidad y alto rendimiento, a uno que empieza a los 30, 35 o 40 años a correr porque ya tiene un historial completamente diferente. Hay que indagar sobre los síntomas, a veces pueden presentar ahogo durante el ejercicio, historia de desmayos durante el ejercicio, dolor en el pecho, fatiga al correr. Todos esos son síntomas que para nosotros son importantes, pero más allá también los antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene en la familia? O si ya sufre de alguna enfermedad conocida, hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol alto. De hecho, muchos atletas ni siquiera conocen sus niveles de colesterol ni de glicemia. Entonces, eso es muy importante y indagarlo en la primera consulta. Luego de eso, un examen físico detallado, mirando la presión arterial, frecuencia cardíaca, una muy buena auscultación cardíaca, pulmonar, evaluando los pulsos, la presión arterial, ojalá en las 4 extremidades, para evaluar, digamos que muchas alteraciones que pueden presentar. Y todo esto en conjunto nos va a decir y nos va a dar un panorama de la persona que tenemos al frente, del atleta que tenemos al frente, para poder recomendar los exámenes necesarios. Que normalmente recomendamos los cardiólogos electrocardiograma, tal vez un ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, ergoespirometría y otro tipo de exámenes que podrían llegar a necesitarse más adelante de acuerdo a resultados o de acuerdo a lo que encontremos en la exploración clínica. El doctor Héctor, no sé, ¿usted qué opina de los chequeos? Y también, porque yo estoy hablando de la parte cardiovascular, pero el atleta no solamente tiene alteraciones cardiovasculares, también tiene que estar en óptimas condiciones desde el punto de vista físico. Sí, yo creo que ahí lo que Oscar decía es totalmente cierto y depende el atleta o el deportista o el paciente que yo tenga enfrente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte que le compete mucho más a cardiología de muerte súbita, también entonces uno tenemos como una zona gris, si es menor de 35 años o si es mayor, pensando que pueda ser una cardiopatía congénita, lo que lo lleve a que tenga un desenlace fatal en una carrera, o ya es enfermedad cardiovascular. Desde ese punto de vista, pues los chequeos cardiovasculares como electrocardiograma, ecocardiograma, una ergoespirometría que más adelante podemos profundizar, que no solo es un diagnóstico, sino que me sirve para mi entrenamiento y para mis zonas de entrenamiento. Desde el punto de vista osteomuscular, pues es muy importante un examen físico donde yo sepa cuál es el balance de mi cuerpo, o sea, yo de qué estoy hecho. Porque cuando uno lo sube normalmente en una báscula tradicional, pues sube el peso completo. Pues yo necesito saber mi deportista, mi running, si tiene buena masa muscular, si tiene un porcentaje de grasa adecuado, y eso me va a servir para guiarle la nutrición, para guiarlo por fuera del entrenamiento de running, si tiene que hacer pesas, si no tiene que hacer pesas, si tiene que bajar su porcentaje de grasa, cómo le cuadro la nutrición, cómo le cuadro la hidratación. Entonces, eso lo vemos en el examen físico, con cosas mucho más detalladas como hacer, por ejemplo, una impedancia bioeléctrica y saber de qué está hecho mi deportista. Eso también es complementario a los exámenes cardiovasculares y pues es algo que hacemos casi que en todos los deportistas. ¿Qué sería importante de una u otra forma desde nuestra experiencia? Porque lo estamos haciendo ahorita y quiero que lo cuente Fer, qué estamos haciendo ahorita para nuestros clientes, porque para nosotros, más allá de brindar una carrera recreo deportiva, es importante también cuidar la salud de nuestros asegurados. Antes, y siguiendo en línea con lo que estábamos hablando, estamos a un mes de la carrera.
¿Cuándo sugieren ustedes que se hagan estas valoraciones y estos chequeos de los cuales estamos hablando? Ya deberían haberse hecho. Como buenos colombianos dejamos todo para última hora, entonces quisiera que les contáramos a nuestros televidentes cuándo se debe hacer el chequeo. Me encanta la pregunta porque sí, normalmente llegan una semana antes de la carrera a que les firmemos los certificados en las que se piden los certificados. Y la verdad es que la idea de chequearse es antes de empezar a entrenar. Es lo ideal, la persona, ok, voy a comenzar a entrenar, tengo el objetivo, hacer la 15K de Allianz. La mentalidad es, quiero saber cómo estoy para comenzar a entrenar. Entonces me voy a la cardio, me voy a hacer unos chequeos cardiovasculares, un chequeo deportivo, hacemos el chequeo completo y decimos, ok, estás en óptimas condiciones para comenzar a entrenar y empezamos. ¿Sí? Pero normalmente ya estoy en pico de ejercicio, he entrenado un montón, llego faltando una semana para la carrera, voy, me hago un chequeo y resultó que tengo la presión arterial muy alta, nunca me la habían tomado o algo así, que ya me pasó esta semana precisamente con un atleta que iba para otra competencia y a uno que le toca pues decirle que no. Hey, tú no puedes correr, no puedes hacer esto hasta que no estés controlado. ¿Sí? Entonces es mucho mejor hacerse los exámenes y los chequeos antes de empezar a entrenar. Nunca es tarde. Si se los van a hacer antes de la carrera, idealmente pronto. Y aquí pues como experiencia lo cuento y por qué llegamos a este espacio y por qué están ustedes acá como invitados. Yo aproximadamente hace 2 meses, doctor, recurrí a la cardio a hacerme mi chequeo porque tuve una experiencia que la 15K de Barranquilla por primera vez estuvo en esta ciudad y cuando iba en kilómetro 5 vi a un señor caerse desplomado tocándose el pecho y para mí fue pues muy impactante porque finalmente uno, soy profesional de la salud, dos, a pesar de tener el conocimiento, uno muchas veces queda ahí bloqueado y aquí obviamente dije o me detengo y hago bulto como todas las personas que estábamos alrededor del señor, ayudo a retirar a las personas, por fortuna llegó la ambulancia, auxilio a la persona y finalmente ahí fue el llamado de conciencia para mí de hacerme un chequeo porque finalmente llevo un añito corriendo y llegué donde el doctor Pérez a hacerme el chequeo. Entonces, algo que mencionaba también el doctor Héctor era lo de la ergoespirometría, que fue algo que para mí también fue nuevo, lo hice por primera vez, entonces sí quiero de pronto que contemos un poco cuál sería ese chequeo y qué se hace dentro de esa ergoespirometría y demás exámenes para que las personas también sepan qué me harían dentro del chequeo que debería hacerme óptimamente. Ya estamos como muy tarde, creo que para la 15K, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para otros eventos. Yo creo que como dice Oscar, no hay que esperar a estar cerca a la carrera. Un deportista tiene que tener todo muy organizado, tiene que tener qué hace, qué come, lo que llamamos nosotros el microciclo, el mesociclo, y dentro de ello van los chequeos. Entonces, ¿cuáles son los exámenes? Pues depende el riesgo, como lo decía Oscar, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, si no tiene factores de riesgo cardiovasculares. Y un examen que se tiene en la cardio en 102 es un examen que integra muchas cosas que nos sirven para salud y para rendimiento deportivo. ¿Por qué digo que integra muchas cosas? Porque integra corazón, integra pulmón y integra músculo y metabolismo. Y ese examen es la ergoespirometría. Entonces, como tengo chequeo cardiovascular, es como si me hiciera una prueba de esfuerzo, pero llevando el cuerpo al límite. O sea, si tengo la probabilidad de una muerte súbita o un evento cardiovascular, ese trazo electrocardiográfico me lo va a mostrar. Aparte, me va a mostrar toda la parte pulmonar, si tengo una obstrucción pulmonar, si tengo una restricción, y de lo que más nos da valor y nos da un valor diferencial para podernos sentar después con este deportista y decirle sus zonas de entrenamiento, su metabolismo, es ese consumo metabólico que nos da la prueba, que no nos la da ninguna otra prueba. Entonces es integrar casi que todos los sistemas fisiológicos en una sola prueba, entonces nos da unos aportes muy grandes. No sé, Oscar, también qué más de ergoespirometría. Sí, es una prueba muy interesante pues porque aporta muchísimo en el conocimiento de la salud cardiovascular, pulmonar y metabólica. Entonces no es solamente, la gente usualmente la llama una prueba de consumo de oxígeno, ya, pero no solamente es el consumo de oxígeno, más allá del consumo de oxígeno hay muchísimas otras variables que la prueba aporta y para el deportista y para el rendimiento deportivo en una persona sana aporta mucho, sobre todo para el seguimiento del deporte y el establecimiento de sus zonas adecuadas de entrenamiento y ver qué limitaciones y qué patologías pueden existir que se pueden detectar en una prueba ergoespirométrica. Para una persona que no es atleta, para una persona sana que quiera hacer ejercicio, también
es muy útil para saber cuál es su momento cardiovascular y metabólico, y para una persona enferma es supremamente importante. Entonces, yo me pregunto en carreras de maratones, media maratones o la 15K, en la que hay 10.000, 20.000, 40.000 inscritos, van a correr todo tipo de personas, ¿no? Es posible que vamos a encontrar jóvenes, muchachos, por lo general sanos, entre comillas, y personas que ya han tenido incluso patologías cardiovasculares previas. Entonces, para todas estas personas, todas estas pruebas y chequeos, la ergo o pruebas de esfuerzo, electrocardiograma u otros, pues todo lo que tenemos a disposición es supremamente importante. La Asociación Americana del Corazón recomienda que todas las personas deben conocer sus números. ¿Cuáles son los números que deben conocer? La presión arterial, la glicemia, los niveles de colesterol, triglicéridos, su peso. Esos son los números que debe conocer una persona, y eso se hace en una consulta. Y digamos que de todo este chequeo, junto con en la ergo vas a conocer presión arterial, y no solo presión arterial, sino presión arterial durante el esfuerzo, vas a conocer tu frecuencia cardíaca basal en ejercicio máximo, consumo de oxígeno basal máximo, los umbrales ventilatorios, y además todo el trazado electrocardiográfico que nos puede permitir saber si hay arritmias durante el esfuerzo máximo. Entonces es una prueba muy, muy interesante, pues además de todas las pruebas que se ofrecen en la cardio. Como lo dice el doctor, es importante en principio asistir al médico. Es por eso que desde Allianz, para todos nuestros asegurados de la póliza de salud, tenemos una invitación a una valoración por medicina deportiva. Pronto los estaremos contactando para contarles información antes de la carrera, efectivamente, y que se dé dentro de los tiempos. Ya estamos muy encima, pero previamente que se logre realizar esta valoración. Bueno, y ya entrando un poco más en contexto, hay muchos que subestiman el estiramiento, calentamiento, enfriamiento. ¿Qué papel cumple ese espacio de 15-20 minutos que uno debe hacer previo y post de la carrera para tener, pues obviamente, una buena recuperación y una buena preparación? Es esa entrada en calor, ¿no? Es que fisiológicamente mi cuerpo y mis sistemas se preparen a lo que viene, que es la 15K. Entonces no puedo pasar yo de un estado basal a un estado donde suba mucho. Tengo dos respuestas desde el punto de vista cardiovascular de mi sistema. Una respuesta cronotrópica de mi presión arterial y respuesta de mi frecuencia cardíaca. Las tengo que ir llevando paulatinamente. En la parte de estiramientos, ahí tenemos como varias cosas que uno dice. El estiramiento estático, que era el que toda la vida hemos hecho de estirar, pues lo último que se ha visto es que en vez de ser beneficioso, podría eventualmente disminuir el rendimiento y hasta causar lesiones. Entonces la idea es que sea un entrenamiento muy dinámico, que vaya a la par, que fisiológicamente vaya en esa entrada en calor, pero no quedarme absolutamente quieto, estirando un músculo, después el otro músculo, sino que sea mucho más fisiológico. Y es lo que uno ve en las carreras de esa entrada en calor, que es paulatina. Es súper importante hacer un buen calentamiento, y es súper importante ese post-carrera, ¿no? Uno ve en la mayoría, digamos, cuando se hacen pruebas de esfuerzo o algo, los eventos cardiovasculares a veces no se presentan durante, sino posterior. Entonces ese es el sujeto que llegó a la casa después de correr la 15K y le dolió el pecho. Entonces esa parte posterior también tenemos que chequearla. Para eso nos sirven los chequeos, para mirar esa respuesta cardiovascular post ejercicio en una prueba de esfuerzo, en una ergoespirometría. Pero es súper importante tanto el calentamiento como la vuelta a la calma, pero debe ser dirigido. Debe ser dirigido, recomendaciones, obviamente llegar por lo menos ojalá una hora antes a la carrera, llegar sin afán, bueno, toda la parte de hidratación, de nutrición, que de pronto la revisaremos más adelante, pero pues es absolutamente fundamental, porque yo tengo que llevar mis sistemas fisiológicos al máximo en una carrera, y si no lo preparo, pues no me va a ir bien. Doc, alguna vez un ortopedista me sugería que no era lo mismo correr en una banda como parte de un entrenamiento para una carrera de largo aliento, ¿sí? ¿Qué se puede decir? Hay personas que dicen, no, yo corro 3 veces al día en el gimnasio, 3 veces a la semana en el gimnasio. ¿Esto forma parte de un adecuado plan de entrenamiento para salir a correr una carrera como la 15K? Sí, como yo te decía, el deportista debe tener un microciclo, un mesociclo, o sea, en qué zonas voy a entrenar, qué días voy a hacer, por ejemplo, hits, qué días voy a entrenar en zona 2. Para eso nos sirve la ergoespirometría, también para aterrizar a mi paciente cuál va a ser mi zona 2, que yo ya la pueda controlar con mi cardiofrecuenciómetro,
pero con los datos que previamente hemos tenido de la ergoespirometría. Finalmente, yo que necesito que sea lo más real a la carrera, entonces yo debo conocer el recorrido, debo conocer si tengo inclinación en el recorrido y entrenar la inclinación en la banda, pero básicamente entrenar en una banda me sirve porque yo puedo jugar con la inclinación, puedo jugar con el pace, puedo jugar con todo ello para simular la carrera que previamente tengo que conocerla. Yo no puedo correr una carrera donde desconozca el recorrido, si tiene inclinación, si no tiene inclinación. Entonces lo voy entrenando, de acuerdo, hay muchos que son empíricos y muchos tienen su entrenador y todo eso tiene que ir de la mano, pero pues todo lo que sea moverme es salud y entonces me sirve. Si entreno en un gimnasio me sirve, si entreno en la calle me sirve, si cojo el parque del barrio me sirve, todo me sirve. De acuerdo, y aquí como para hablar un poquito de la zona 2 que hemos mencionado bastante, esa zona 2 coloquialmente es cuando estoy corriendo y soy capaz de irme cantando una canción o ir manteniendo una conversación con alguien. Entonces, ese es como entiendo yo como corredor recreativo que sería lo ideal que yo haría para poder preparar mi corazón y mis pulmones para poder correr largas distancias. Entonces, sí es súper clave que dentro del entrenamiento practique y corra en esa zona 2, ¿cierto? De acuerdo, yo, digamos que hemos aprendido los cardiólogos a saber más de zonas de entrenamiento, los expertos son los médicos deportólogos, pero si no tenemos acceso, por ejemplo, a una prueba ergoespirométrica, la recomendación de salir a correr, a trotar, tratar de mantener una conversación con otra persona o en el momento en el que uno se siente muy fatigado, más o menos concuerda con una zona 2. Pero si tenemos parámetros mucho más objetivos, como los umbrales ventilatorios, para ajustar las zonas de entrenamiento, que aquí en Medicina del Deporte nos ayuda muchísimo más objetivo. Si tenemos esos parámetros más objetivos, venga, tenemos ya unas zonas un poco más objetivas sabiendo cómo te estás comportando realmente en tu deporte. Estás haciendo running, estamos haciendo una prueba ergoespirométrica en banda, cuadramos zonas de entrenamiento en el deporte que estás haciendo. Entonces, creo que es una buena recomendación para las personas que están intentando empezar y todo esto, pero si ya llevas un buen tiempo haciendo running, haciendo atletismo y quieres saber un poquito más exacto cuáles son tus zonas de entrenamiento, una ergoespirometría sería una prueba ideal. Yo creo, Oscar, que es súper importante lo que acabas de decir, que yo no lo había tenido en cuenta, pero para que lo sepan los pacientes, los deportistas. Si me van a pedir un examen, pues ese examen lo tengo que hacer en mi disciplina deportiva. Entonces, porque yo a veces veo a running que les pido la prueba y me llega y se la han hecho en bicicleta y el gesto deportivo es trotar. Claro. Entonces yo digo, esa prueba no me está aportando lo que necesito para ti, porque no me está mirando lo que necesito en tu gesto deportivo. Entonces, si son running y van a correr la 15K, la prueba con unos protocolos que ya tenemos preestablecidos en la cardio, pues debe ser en banda. Debe ser simulando a lo que yo voy a llegar. No puedo pretender correr una 15K de running y que la prueba me la hagan en bici. Y viceversa, si voy a correr en bici, pues que la ergo la hagan en bici. Entonces, ojalá de la institución, que por ejemplo en la cardio está la opción de cuál es tu deporte y cómo la vas a hacer. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo te sientes más cómodo? Porque eso es importante. Hay pacientes que dicen, no, la máscara no me sentí bien, el sillín me talló y finalmente uno dice, esa prueba no era y no me va a dar lo que yo necesito. Entonces es clave esos protocolos que, digamos, ya en el Cardio 102 están ya muy bien establecidos. Aquí es donde me doy cuenta que claramente este espacio es donde vamos a traer el conocimiento de ustedes, los expertos, a la vida real. Ya vamos a entrar un poquito a hablar de lo que ahorita mencionábamos y es la nutrición y la hidratación. Y un tema que de pronto es muy mencionado y quisiera que lo desmenuzáramos y es el tema de los suplementos. Entonces, hidratación, nutrición, qué tan clave es tanto en mi preparación, porque eso no es solamente que venga corriendo y yo comiéndome todos los carbohidratos para poder salir a quemar, sino es súper clave que días antes yo tenga esa preparación, no solamente física, sino también alimentaria, para poder salir a correr estos 15K. Entonces, ¿qué nos pueden contar un poco de la nutrición e hidratación para todo esto? Yo creo que hay que tener una buena planificación. Primero que todo, gracias por el cafecito, está delicioso.
Y bueno, estaba haciendo frío, entonces rico Ya entramos y, en calor. y le hace bien al corazón además. Entonces esto es una buena, bueno, pilas con las personas que son sensibles a la cafeína. A veces puede generar arritmias en personas que son muy sensibles, pero por lo general está bien. Entrando al tema de suplementos, tener cuidado, como te dije, las personas sensibles, hay algunos que tienen componentes como cafeína, realmente, personas que son muy sensibles podría disparar arritmia y estas cosas, pero lo más importante es planificarlo y asesorarnos de expertos. Yo ahí en el tema, digamos, uno tiene que ir siempre a lo esencial. Y lo esencial no a veces es lo ultraprocesado. Lo básico y lo esencial es una buena alimentación. Y una buena alimentación que conseguimos en la plaza de mercado, en la carnicería. Ahí está el 90%. Esa suplementación o eso extra es ese 10 o ese 15% adecuado. La hidratación para correr una 15K no comienza al día de la 15K, comienza antes, claramente. No solo con agua, con carbohidrato, con electrolitos, con reposición, pero comienza antes, no comienza el día de la carrera. No debo utilizar el día de la carrera algo que nunca he usado. Así en la mitad de la carrera me vayan a dar un gel. Si yo nunca he usado ese gel, créame que va a salir No te lo corriendo, tomes. pero al baño, Sí. porque te va a caer mal. Entonces, si yo no lo he usado, no es el momento de utilizarlo. Esto de la suplementación, la hidratación, es algo que previamente, ojalá en consulta, uno lo cuadre, porque, digamos, existen exámenes como los test de sudoración. ¿Cuánto sodio pierdo? ¿Cuánto potasio pierdo? ¿Cómo lo voy a reponer? Tengo que ubicar los puntos de hidratación en la carrera, no pasarme los puntos de hidratación en la carrera. Hay unos que son de agua, otros que son de bebidas deportivas. Entonces es interesante, la nutrición no comienza la alimentación de la carrera el día de la carrera tampoco. No solo la hidratación, sino la alimentación. No puedo pretender tener una carga de carbohidratos gigante una hora antes de salir a correr, porque también no me va a ir bien. Entonces, días anteriores, cómo va a ser la carga, cuánto, y por eso les decía que hay exámenes como cuánto peso y cuánto requiero, porque eso es individual. Tu nutrición y tu hidratación no es la misma de Oscar, no es la misma tuya y no es la misma mía, eso lo individualizamos. Entonces eso es bien importante, pero comienza mucho, mucho antes. Yo creo, Héctor, que esto que dijiste al final es de las cosas más importantes y es que es, es individualizar. Cada persona es completamente diferente y comenzar a dar tips de tómate tantos carbohidratos por esto, tómate tanto porque no. O Cada a mí persona me es, funcionó este gel, exacto, tómatelo este tómatelo día. que te va a ir bien. No, cada persona es completamente diferente. Como nos decía Héctor hace unos minutos, cada persona tiene una composición corporal completamente diferente y la nutrición debe basarse en esa composición corporal de cada persona. Entonces, esa individualización va a permitir, uno, que tengas un muy buen rendimiento osteomuscular durante una carrera, pero cuando tienes un buen rendimiento osteomuscular, pues tu corazón va a funcionar bien. Pero si estás sobrecargando todo el sistema muscular, no estás bien hidratado y tampoco te estás alimentando bien, todo eso va a sobrecargar el sistema cardiovascular y pulmonar y seguramente vas a pagar una consecuencia durante una carrera. Van a haber varios días que te vas a sentir fatigado después de la carrera si todo sale bien, vas a sentirte mal, muy cansado, con ganas de no hacer nada durante los días. Y la idea es correr una 15K y disfrutársela. Y después de eso, seguir disfrutando, no sufrirla los días posteriores a la carrera. Entonces es muy importante ese punto de individualizar a cada persona y por eso el chequeo debe ser personalizado. ¿Qué tal, Jessica? ¿Ya lista para la carrera? Sí, aquí vamos. Pues ya, por lo menos ya pasé por mi chequeo, ya sé cómo estoy y estoy lista. Y me dieron aval para hacer 21K, entonces Así a ver es. si el otro año me mido. Definitivamente la importancia de contar con profesionales de una institución tan reconocida y que se preocupa por el corazón como es la Cardio, un referente a nivel nacional e internacional también. Muchas gracias, doctores. Aprovecho este momento para recordar que también la Cardio forma parte de la red de nuestras pólizas de salud de Allianz y cuentan con los servicios de cardiología y de medicina deportiva. Entonces, continuando con el tema de los suplementos, Doc, ¿cómo hacer para no caer en este marketing? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles
son los malos? ¿Qué se recomienda de todos estos suplementos en particular? Hablando de suplementos. Entonces, como tú dices, en suplementación eso es una locura, ¿no? Tú vas y eso hay una cantidad de todo, unos con INVIMA, otros sin INVIMA, y eso es lo primero. Si tú te vas a tomar un suplemento, verifica que tenga un INVIMA, porque la gran mayoría uno ve y no tienen INVIMA. Entonces ahí va. Y que tengan una evidencia científica comprobada, ¿no? Entonces hay muchísimos, pero yo diría los que una evidencia científica tienen comprobada, que uno diga, hay que individualizarlos claramente, como hemos hablado, pero la creatina monohidratada podría ser uno de los suplementos que uno podría decir, podría ser algún infaltable en algunos deportistas. Y dependiendo, como les decía, en la plaza de mercado y en lo normal está casi todo, pero si me hace falta porque mi gasto calórico por el entrenamiento es mayor y no alcanzo a tener esa ingesta, pues una proteína whey podría ser también una buena alternativa. Me sobran, y ahí no tiene evidencia, cosas como, bueno, glutamina, algunos BCAAs, algunas cosas que uno dice, eso no tiene una evidencia, sí me va a subir el costo porque hay que comprar una cantidad de cosas, y uno dice, ¿de verdad me va a aportar? Entonces son uno o dos que eventualmente uno podría recomendar de una forma individual, no a todos, hay algunos que no necesitan nada, pero entonces debe ser como un medicamento, debe ser individualizado, prescrito, como un medicamento. Entonces no hay que, así como no hay que automedicarse, pues no hay que autoformularse la suplementación. Debemos saber para qué, por qué y cuál. Y aquí algo muy importante que mencionas, Doc, y es el tema de que si yo estoy supliendo con mi alimentación verduras, frutas, carbohidratos, proteínas, y siento que no necesito, porque finalmente dentro del chequeo me dijeron que estoy óptima, ¿para qué meterle más cosas a mi organismo, no? Y más sabiendo que este tipo de suplementos pues claramente tienen temas químicos y demás, entonces por eso es tan importante poder elegir un muy buen suplemento, y si no lo necesito, pues no gastar esa plata, porque finalmente tú dices, puedo invertirla en el mercado perfectamente. Sí, hay veces que van a consulta de medicina del deporte, es que necesito que me mande suplementación, y les hacemos porcentaje de grasa normal, porcentaje de masa muscular óptimo, no hay fatiga, no hay cansancio, tolerancia a los alimentos completa. No la necesitas, no la necesitas. Entonces, como tú dices, no te gastes ese dinero que te puede servir para alguna otra cosa. Algunos la necesitan, pero como siempre hemos hablado y lo hemos dicho varias veces hoy, individualizar. De acuerdo, y aquí también quiero que ya entremos un poco a hablar del sueño y descanso. Eso es otro rol importante dentro, no solamente del running, sino de cualquier deporte. Es importante tener una buena higiene del sueño, no solo para practicar un deporte, sino la salud mental, ¿cierto? Que está tan atada a esto. Así es, desde el punto de vista cardiovascular, el sueño juega un papel importantísimo en cualquier condición, desde personas sanas hasta personas que están enfermas. Entonces el sueño, durante el sueño, nosotros regulamos todo el metabolismo. Durante el sueño hay muchísimas, digamos que funciones bioquímicas completamente diferentes que las que tenemos durante el día. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que es el que se encarga de absolutamente todo lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos decirle al corazón, sube la frecuencia cardíaca, ¿no? Podemos decirle a una mano que se mueva, sí, claro, pero no le podemos decir al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca a 150, ahora baja a 50. No, eso no lo podemos hacer. Eso lo regula el sistema nervioso autónomo. Todo lo que nosotros no podemos controlar, lo regula el sistema nervioso autónomo. Y nosotros necesitamos durante el día periodos de actividad. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos alterados, pues el sistema nervioso simpático es el que es parte del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático va a estar activo, pero durante la noche va a predominar el sistema nervioso parasimpático. Y vamos a necesitar que ese sistema nervioso parasimpático nos calme, nos baje la frecuencia cardíaca, nos baje la presión arterial y estemos en un estado de completa calma. Y eso gran parte de eso también lo regula el sueño, de tener un buen sistema nervioso parasimpático para poder descansar bien. Entonces el sueño es importantísimo, siempre acostarse a la misma hora, tener una buena higiene del sueño, levantarse a la misma hora, dormir al menos 7, 8 horas,
Eso sería lo ideal para todas las personas, y tener unas fases del sueño saludables. Sueño profundo, sueño de REM, que es el de movimientos oculares rápidos, sueño no REM y otros tipos de sueño. Y todo esto se consigue teniendo un balance completo durante el día y durante la noche, y teniendo, digamos que, un buen balance entre entrenamiento en las personas que entrenan, entre vida profesional y entre descanso. Entonces, el sueño juega un papel importantísimo para la salud cardiovascular. Si no tenemos un buen sueño, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, comienzan a haber problemas, no vamos a descansar. Hay otras patologías del sueño, como la apnea del sueño, que muchas personas la sufren, no permite descansar, se desaturan durante la noche, durante el día van a estar cansados, con dolores de cabeza, con cansancio físico, alteraciones de la memoria, la presión arterial elevada, la frecuencia cardíaca alta, una variabilidad de la frecuencia cardíaca normal, y todo esto va a impactar en la salud cardiovascular. Y desde el punto de vista de medicina del ejercicio, Que en la parte de, como yo les decía, de microciclo, mesociclo y toda esta parte de entrenamiento, el sueño es parte del entrenamiento. Es absolutamente fundamental, como lo decía, las horas de sueño y ese sueño profundo, pero también es muy importante el descanso. Hay días donde yo tengo que programarle mi rutina de entrenamiento, es que no haga nada. Y ese día es tan importante como el día de fondo, el día de descanso, el día donde esa parte articular, donde esa parte, cuando yo hago entrenamiento combinado, no solo el running, sino la parte de fortalecimiento, por ejemplo, pues el músculo no crece cuando estoy en el gimnasio levantando el press de pecho, él crece con la buena nutrición y con el descanso, porque esa fibra muscular que yo rompí, por decirlo así, para ganar musculación, pues necesita esa recuperación, y ahí viene el sueño. Entonces cuando yo digo, pero yo ¿por qué si hago tantas pesas, por qué no gano masa muscular? ¿Estás durmiendo bien? No, yo duermo 2 horas al día. Esa es la causa, que no estás ganando masa muscular. Entonces miren lo importante, cómo dormir me puede cambiar mi composición corporal. Desde el punto de vista de salud, y cuando vemos pacientes aquí en la cardio, en los programas de sobrepeso y obesidad, a veces esa es la piedra que dice, este paciente, porque si está tan juicioso con todo, no baja. ¿Duerme? No, no duermo. Ahí está el problema. Y se levanta a las 2 de la mañana a picar qué puedo encontrar en su nevera. Entonces ahí ya tenemos alteración, pero la alteración es el sueño. Entonces tan así que pues hay algo que se llama medicina del sueño. Pero en rendimiento deportivo, el no dormir me va a cambiar todo. Si no duermo previamente a una 15K de Allianz, mi resultado no va a ser El mejor. nada óptimo. Bueno, entonces en resumen podemos ir diciendo una buena valoración médica con la suficiente anticipación, un modelo de entrenamiento orientado preferiblemente, una buena alimentación y una buena hidratación que, como lo decía el doctor Héctor, no comienza el día de la carrera, sino comienza los días previos. Creo que ahí ya vamos armando todo un combo, un paquete para los que van a correr la carrera. Yo quiero tocar un tema, y es, ¿qué pasa en estas situaciones? Todos hemos escuchado, recientemente en algunas carreras se han presentado eventos de salud que comprometen la vida y la salud de los participantes. ¿Ustedes qué le recomiendan a aquellas personas que van corriendo y otra persona sufre un desmayo al lado o presenta algún evento de salud? ¿Cuál sería la primera reacción? Porque estamos hablando de 10.000 personas corriendo, cayó una. Y ¿qué recomiendan ustedes, el doctor? lo primero que hay que hacer es guardar la calma, siempre. Uno tiene que estar calmado cuando atiende a una persona que hace un colapso. Ya ahí hay que evaluarlo. Entonces, seguramente no todas las personas tienen experiencia, hay mucho tabú. No, eso voltee, lo hago. Sí. La persona ojalá haya una persona, un médico o una enfermera o alguien del personal de salud que sepa, y si la persona realmente está en una parada cardíaca, hay que iniciar prontamente maniobras de reanimación, y esas maniobras de reanimación deben seguir una secuencia lógica y una secuencia muy estricta. No comienza con comenzar a hacerle compresiones en el pecho a una persona, comienza con la evaluación y activar un sistema de emergencias médicas. Lo primero que hay que hacer es pedir la ayuda para que llegue rápidamente personal altamente calificado para poder salvarle la vida a una persona. Idealmente las personas, y es algo que yo siempre les recuerdo a los atletas que yo tengo en la consulta y que ya tienen enfermedad cardiovascular, le digo, usted y su familia no son médicos, pero deberían hacer un curso de reanimación.
deberían entrenarse, porque si le ocurrió a usted, le puede ocurrir a otra persona de su círculo cercano y usted debería saber cómo actuar en caso de un evento de muerte súbita, un evento de un infarto, una parada cardíaca, lo que sea, pero si lo estamos presenciando, entonces pasos, guardar la calma, activar sistema de emergencias, llamar rápidamente al 123 o si tienen en la competencia un número para llamar rápidamente a un sistema de emergencias, comunicarse rápidamente y las personas que estén más capacitadas deben dirigir la reanimación de una persona que esté en colapso cardíaco. Eso es tal vez lo más importante y tener la experiencia en hacerlo. Hace poco yo estaba en la ciclovía, pues no me pasó como tal un colapso cardíaco. Sí hemos atendido en toda nuestra vida un montón de pacientes que nos llegan a urgencias en colapso cardíaco. En un aeropuerto me pasó que tuve que reanimar a una persona. Pero hace poco en la ciclovía me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti en la carrera. Yo iba entrenando y vi un señor joven, alrededor de unos 35, 40 años, y de un momento a otro paró y se agachó. Entonces yo paré y me quedé mirándolo y esperé, y después se sentó y comenzó a tocarse el pecho y ahí fui a evaluarlo. Okay. Y lo primero que hice fue, si me permites te puedo evaluar, soy médico, ¿estás bien? Me dijo, no estoy bien, me siento mal, me siento fatigado, me duele el pecho y tengo las pulsaciones aceleradísimas. Lo evalué y efectivamente las pulsaciones estaban por encima de 200 latidos por minuto. Afortunadamente yo iba con mi esposa, que tiene un reloj deportivo, que tiene una tecnología de tomar electrocardiograma, le tomamos un electro, se diagnosticó una arritmia ahí mismo y le dije, tienes que ir a urgencias ya. Le pasó rápidamente la arritmia, así se comportan, y se fue para urgencias. Entonces, digamos que hay que saber actuar en el momento, pero siempre manteniendo la calma y siempre, ojalá, saber reanimación cardiopulmonar. Esto es importante. Desde la cardio tenemos cursos de reanimación. La Sociedad Colombiana de Cardiología también promueve, hay un programa que se llama Manos que Salvan Vidas de la Asociación Colombiana de Cardiología, de cursos de reanimación básicos para personas que no son médicos e incluyen, digamos que todos los pasos y la llegada rápida de algo que se llama un aparatico que se llama un desfibrilador externo automático. Hay que saberlo utilizar y eso está en los cursos de reanimación, pero no todas las personas están capacitadas para hacerlo. Es muy fácil, realmente es muy fácil y eso le puede salvar la vida a una persona, pero pues obviamente no podemos decir aquí cómo funciona y todo porque eso requiere un entrenamiento. Preparación. Completamente de acuerdo, Doc. Y aquí entra algo muy importante y es que ese curso, que incluso nosotros, Fer, lo hemos dado a algunas personas en algunos simposios de salud que hacemos para poder brindar todo ese conocimiento, porque finalmente era algo de lo que tú mencionabas. Desde el conocimiento uno va a actuar conscientemente, entonces no es alarmarse, sino con calma. Sé que tengo el conocimiento y poder ayudar a la otra persona. Simplemente con, tomar el pulso, saber que su frecuencia cardíaca está por encima y poder obviamente salvar una vida. Aquí entra también algo importante, Doc, y es, como lo mencionaba Fer, ante todos estos eventos, nosotros dentro de la carrera tampoco vamos a estar exentos de que suceda, claramente, y confiando que no nos suceda absolutamente nada, pero es muy importante saber que dentro de la carrera vamos a tener también personas con el conocimiento que nos van a acompañar y aquí quiero hacerles la invitación, si corren claramente, a que nos acompañen en la 15K para que estén dentro de los 10.000 corredores que nos van a acompañar y pues esto de una u otra forma un parte de tranquilidad de que ustedes como los expertos en el tema van a estar ahí dentro de los 10.000 corredores que vamos a estar y nos van a acompañar, entonces bienvenidos a nuestra carrera. Muchas gracias por la invitación, claro que sí. Yo quiero allí como agregar algo y es que lo más importante de una parada cardíaca es prevenirla. Eso creo que es absolutamente fundamental que ojalá no la tuviera uno. Recomendaciones para los que van a correr, no hay que terminar la carrera si tenemos algún síntoma. ¿Listo? Entonces si yo tengo un dolor en el pecho, pues lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda. Eso puede pasar, así te hayas entrenado ese día, puedes tener un evento cardiovascular. Entonces, si tienes una fatiga que no la habías tenido en los entrenamientos, si estás con unas palpitaciones muy aceleradas, si te está durmiendo la mandíbula, si te duele el pecho, puedes estar teniendo un evento. No esperes a terminar la carrera, para y pide ayuda, que muy seguramente se le va a prestar una ayuda y vamos a prevenir un evento cardiovascular. En pacientes con buenos chequeos, la probabilidad de una parada cardíaca existe,
claramente, pero es muy pequeña. Yo comparaba que día en una charla que dábamos con otro de los cardiólogos aquí de la cardio, y es comparar quién tiene más riesgo cardiovascular, los pacientes ya con enfermedad cardíaca per se, que ya sabemos que tienen un stent, que toman medicamentos, o los que están eventualmente en una carrera. Si están en una carrera sin cuidado, ese aparentemente deportista sano tiene más riesgo de tener una parada cardíaca que el paciente enfermo que tiene electro, que tiene holter, que tiene resonancia, que tiene todo. Y uno pensaría que como ya está enfermo, ese va a sufrir la parada cardíaca. Y el riesgo es mayor del que no se chequea. Y eso es lo que tenemos, que como tenemos un buen físico, no tenemos barriga, corremos, subimos a patios, nunca nos va a pasar algo. Y eso ahí está el gran error. el gran error. Entonces la parada cardíaca lo más importante es que no se presente. Porque cuando se presenta, pues como Oscar ya dijo el protocolo, creo que ahí no tengo nada que agregar, está absolutamente perfecto, pero ojalá que nunca nos pase. Completamente de acuerdo, doctor. Y acá quiero hacer mucho hincapié en lo que acabas de mencionar, que era la pregunta que venía. Esos signos que finalmente me van a dar como la alerta, sea 1 o sea 5, debo parar. Si siento ese dolor en el pecho, paro. A veces es frustrante porque uno dice, llevo preparándome 6 meses, 1 año para esta carrera y que me venga a pasar esto incluso en el kilómetro 2, 10, 12, donde sea. Definitivamente la solución es parar, levantar la mano y pedir ayuda. Donde pues claramente en la 15K de Allianz vamos a estar muy pendientes de todos nuestros corredores, porque el propósito claramente es que todos lleguemos sanos y cumpliendo la meta, pero sí, claramente el caso es fortuito, nos detenemos y paramos. Está claro que para todos el deporte es necesario y moverse siempre va a ser, como lo decía el doctor Héctor, siempre va a ser la mejor forma de prevenir eventos cardiovasculares, de cuidar nuestra salud, de cuidar el peso. Sin embargo, esta conversación la hemos traído acá para prevenir cualquier riesgo. Tenemos riesgo de presentar una parada cardíaca durante un evento de largo aliento, sí, pero si logramos y tomamos las medidas que estamos sugiriendo acá, pues vamos a poder llevar a feliz término nuestra carrera, nuestra versión número 15 de nuestra carrera, y esa es la intención de Vivo Saludable, cuidarnos entre todos, ¿no? Para eso estamos. Completamente de acuerdo. Y aquí creo que es ya como una última pregunta con la que quiero empezar a cerrar un poco el espacio, y es no solamente el running, sino la práctica de cualquier tipo de actividad física o deporte, cómo me ayuda en la construcción de hábitos de vida saludable. Porque siendo yo partícipe de todo esto, de la gestión del riesgo junto con Fernando, nuestro único propósito es poder impactar la salud, pero desde los hábitos de vida saludable. Cualquier tipo de deporte, ¿cómo me ayuda en la construcción de esos hábitos? Nosotros siempre vamos a promover el movimiento para mantener y mejorar la salud, desde el punto de vista cardiovascular y desde todo punto de vista. Creo que lo hemos hablado con Héctor muchas veces y todos sabemos, el músculo va a ser vida. El músculo es vida, ¿por qué? Porque es lo que a final de la vida, cuando tengamos nuestros años de oro, ahí es donde vamos a marcar la diferencia. El músculo es lo que nos va a dar algo que anhelan todas las personas, y es independencia y salud. Una persona que está físicamente activa va a tener muy buenos músculos para su vida tardía, después de los 70, 80 años, va a ser muy independiente y va a parecer una persona de 60, 50 años, una persona muy joven, muy activa, y eso no se refleja no solamente en la independencia, sino en la salud cardiovascular. Su corazón va a estar bien, sus arterias van a estar bien, no van a estar tiesas como de las personas que son sedentarias, su colesterol va a estar bien, sus niveles de glicemia van a estar bien, su presión arterial, y eso va a redundar en que van a tener bajo riesgo cardiovascular y van a poder vivir mucho más. Eso es deporte, eso es actividad física, a la final se va a representar en eso, más años de vida saludables e independientes. De verdad que quiero dar las gracias a la cardio y al doctor Héctor y al doctor Oscar por su participación y todos los conocimientos que nos han transmitido. Qué mejor que iniciar el día así, ¿no? Con un amanecer, este fondo que nos acompaña desde la cardio. Por último, quisiera un consejo
un único consejo que le pudiéramos dar a toda la población que va a correr y a toda nuestra población asegurada, ¿ustedes qué le pudieran decir, doctores? Yo creo que el consejo principal es la prevención. Hay algo contradictorio, yo pienso que el deporte no es salud, la actividad física sí es salud, y el deporte, que es esa motivación de la competición, me tiene que llevar a que yo tenga una actividad física y una vida saludable. Pero como tal, esa base, si yo quiero hablar de prevención, que digamos el papel que tienen ustedes es motivar a la actividad física, independientemente de una carrera. La carrera puede ser una motivación, pero no puedo dejar yo correr la 15K y después no volverme a mover y pasar al sedentarismo. Entonces es contradictorio porque toda la vida nos han dicho el deporte es salud. Nos dice, el deporte mal manejado y sin unos chequeos adecuados puede llevarnos a la lesión. Entonces eso es algo que es muy importante. Hay que prevenir la lesión. El deporte de rendimiento tiene que tener unos chequeos y un control muy adecuado para evitar pasar de ser el sano a tener una atletopatía, que es una lesión del deportista. Y para la población general, pues lo que más le va a brindar calidad de vida, prevención de un sinnúmero de enfermedades, es movernos todos los días, hacer actividad física, movernos, hacer musculación, que esa pensión que vamos a tener, ese ahorro, ese dinero, es la masa muscular. Es la masa muscular. Entonces, ese es el ahorro para la vejez que tenemos, un buen corazón y una buena masa muscular. Y bueno, mi consejo es hacer deporte, hay que hacerlo, se puede hacer de forma segura, pero hay que hacerlo de forma responsable. Y invitarlos a que en la Cardio 102, que somos aliados de Allianz, en la Cardio, en la sede 163 o en la sede nuestra ambulatoria de la 102, donde te atendimos, Jessica, estamos pues dispuestos a atenderlos a todos y pues con todo el corazón, como siempre lo hemos puesto en la Cardio. Bueno, Fer, creo que nuestro primer espacio fue muy valioso. Realmente Bastante, les muchas agradecemos mucho. Importante pues recordarles que los esperamos el 19 de octubre en nuestra 15K de Allianz. Tengan en cuenta toda la información, nos llevamos herramientas súper importantes, como lo mencionaba el doctor Héctor. Todo esto es parte de ser corredor, pero más que todo tener la conciencia de poderlo hacer, obviamente de forma saludable. Ya por último les quiero mencionar que es importante tener claro que la salud no solo son diagnósticos, sino también la decisión constante de pequeños hábitos que nos van a ir construyendo una vida saludable. Muchas gracias a todos. Gracias Jessica, doctor Héctor, doctor Oscar. Muchas gracias y aquí terminamos nuestro espacio. Esto fue Voces para Vivir Saludable, el espacio donde la salud se entiende fácil. Recuerda que con Vivo Saludable, juntos cuidamos tu salud en cada etapa de la vida y nuestro propósito es inspirarte a vivir mejor. Nos vemos en el próximo episodio.